Bienvenidos, paz, gracia y bendiciones para todos. Hoy seguimos avanzando en la fascinante serie Vacío Existencial o Trono sin Rey. ¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente el reino de Dios? Quédate y descubre su significado según lo que dice la Biblia. ¿Sabías que el reino de Dios es una forma de vivir guiados por Dios? Cuando ayudamos a los necesitados y vivimos con amor los unos con los otros, amando a los demás como nosotros mismos, ya estamos manifestando, ya estamos viviendo el reino de Dios aquí en la tierra. Habíamos comentado anteriormente que el orden de tu mundo depende del orden de tus prioridades, de quién se sienta en el trono de tu corazón. Porque ser ciudadanos del reino de los cielos nos lleva a vivir una vida que glorifique a Dios, obedeciendo su palabra como representantes o embajadores de su reino mientras estemos aquí en la tierra. Para eso debemos hacernos una profunda y sincera autoevaluación personal de nosotros mismos, de nuestros propios conceptos, de nuestras propias ideas sobre Dios, su voluntad y nuestras vidas. ¿Se están cumpliendo sus propósitos en mí? ¿Cómo están mis prioridades? ¿Cómo está mi obediencia a Dios? En Lucas 4:43 Jesús nos dice para qué Él fue enviado a la tierra. Y dice, para que anuncie el evangelio del reino de Dios. Su prioridad en venir a la tierra era devolverle al ser humano el reino de Dios, que se había perdido en la tierra por la desobediencia de Adán. En Mateos 23:13 Jesús le está hablando a líderes religiosos que eran la oposición número uno del reino, que es la religión. Cuando Jesús dice, ay de vosotros, significa lamentable o maldito sea. Y después continúa diciendo, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. En otras palabras, por ser hipócritas, por tener dos caras, por tener doble moral, por estar viviendo o sirviendo a dos señores, por la demagogia que tienen, por el mal ejemplo que están dando, no entran en el reino de Dios. Y lo peor no es eso, es que le son piedra de tropiezo a otros que le impiden entrar. Dios ha puesto en las manos de su pueblo la predicación del evangelio de su reino. La razón por la que Cristo no ha venido y no viene todavía es porque no está predicado el evangelio del reino a todo el mundo. Y Jesucristo dijo en Mateos 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 9:35 dice que el mensaje del reino era la prioridad de Jesús. Primero predicó el reino y después sanó a los enfermos, levantó al muerto, echó fuera demonios. ¿Y sabes tú por qué primero fue el reino? Porque un reino es un gobierno. Un reino es la autoridad y el poder de un rey sobre un territorio, impactando con su voluntad, con su propósito, con su intención y también con su poder. Un reino no es una religión, es un gobierno. Jesucristo cita frecuentemente en los evangelios la frase, escrito está, para validar su autoridad, su enseñanza y su misión mesiánica. Cuando Jesús dice, la Escritura dice, lo que está diciendo es lo que dice la constitución de su reino. En Mateo
4 del 1 al 11, cuando Jesús en el desierto es tentado por Satanás, el máximo representante del reino de las tinieblas, Jesús respondió con la frase: escrito está en todas las tentaciones. La Constitución no es un documento físico, sino un conjunto de principios éticos y espirituales que rigen la vida bajo el reinado de Dios. La constitución del reino de Dios se identifica fundamentalmente con el Sermón del Monte en Mateos capítulo 5 y capítulo hasta el 7, el cual establece las normas, principios y el estilo de vida de los ciudadanos del reino de Dios. Este conjunto de enseñanza se basa en la naturaleza de vida y se resume en la bienaventuranza y la obediencia a la voluntad del Padre. Por eso el gobierno del cielo te respalda, porque tú eres su embajador en esta tierra. Segunda de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Cuando alguien de un gobierno habla, cuando un embajador habla, el gobierno entero lo respalda. Un embajador es una persona que nunca entra al poder por votos propios. Son elegidos directamente por su líder. El embajador personifica al Estado que representa. Un embajador es prioridad del Estado. Por eso todas sus necesidades son cubiertas por el Estado que representa, porque su gobierno lo provee de todo. Un embajador no se representa a él mismo, ni habla de él. Un embajador nunca da su opinión personal, no está autorizado a hacerlo. Él siempre cita lo que dice su gobierno al respecto del tema que esté tratando. Si a un cristiano como embajador de Cristo le hacen cualquier pregunta, su respuesta debe ser: vamos a ver lo que sobre ese tema dice mi constitución, que es la Biblia. Cuando tú conoces a un embajador, no estás conociendo solo a una persona, tú estás conociendo a un país, estás conociendo a un gobierno, estás conociendo a una cultura. Un embajador está respaldado por todo su gobierno y por todo su país. Meterse con un embajador es meterse con todo un gobierno y su país. Por eso hoy profetizo que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, tú recibes todo el respaldo y la provisión de este gobierno celestial, de este reino de Dios, y todo lo que necesites será añadido a tu vida, porque así lo dice su palabra. Si este mensaje te bendijo, ponlo en práctica, dale like, compártelo y sígueme para continuar alimentándonos del mensaje del evangelio, del reino de Dios de una manera clara y verdadera. Continúa avanzando sin prisa, pero sin pausa. Dios mediante, nos vemos.